En 1997, Martha Nussbaum publicó en inglés su obra El cultivo de la humanidad, una defensa clásica de la reforma en la educación liberal, que fue traducida por primera vez al español en el año 2001 en Chile. Con un enfoque filosófico, propone preparar en las escuelas superiores y universidades norteamericanas al ciudadano de hoy, que vive en un mundo multicultural y multinacional. Deberíamos reconocer la humanidad, dice, y sus ingredientes fundamentales, razón y capacidad moral, donde quiera que aparezca, y comprometer nuestra lealtad, en primer lugar, con esa comunidad de humanidad. La raíz de su fundamentación está en la tradición grecorromana. La enseñanza deberá ser socrática, es decir, deberá cultivar las capacidades lógicas para pensar críticamente y para elaborar un argumento. Sócrates proponía preguntas a su interlocutor sobre su presunto conocimiento de temas legales y políticos básicos como igualdad, justicia y ley. Esos asuntos siguen vigentes entre nosotros, afirma Martha Nussbaum, como por ejemplo en el caso de los médicos que tratan de resolver cómo establecer un equilibrio entre los derechos y el interés de los pacientes y se preguntan cuál es la conducta justa, o en el caso de los jueces que tratan de decidir cuándo es apropiado usar su propio criterio en las sentencias criminales o en la interpretación constitucional o legal. De ahí la implementación de cursos de ética que plantean este tipo de preguntas tan difíciles y urgentes. Las implicaciones educacionales del ejemplo de Sócrates fueron retomadas por los estoicos griegos y romanos, de los que sí conservamos escritos. Martha Nussbaum recuerda la atención que presta Séneca a una educación que promueva la libertad y analiza la carta sobre los estudios liberales. Dice que un título a lo Séneca para un curso sobre textos culturales importantes sería ahora algunos libros útiles y sustanciosos que pueden ayudarlo a pensar por sí mismo. A la propuesta de una educación socrática suma Martha Nussbaum el concepto grecorromano de ciudadano universal. Las famosas palabras «soy un ciudadano del mundo» del filósofo cínico Diógenes se enriquecieron posteriormente con el aporte de los filósofos estoicos. Cicerón reflexionaba en el Tratado sobre los deberes acerca del comportamiento honorable en las guerras y la comprensión de que formamos parte de una comunidad universal de la raza humana cuyos fines corresponden a los fines morales de justicia y de bienestar humano. Una educación que prepare al estudiante para convertirlo en ciudadano del mundo debe ser una educación multicultural. El ciudadano del mundo debe aprender a desarrollar comprensión y empatía hacia las culturas lejanas y hacia las minorías étnicas, raciales y religiosas. Un tercer aspecto, la imaginación narrativa, se agrega a la educación socrática y a la ciudadanía universal. Las artes, y muy especialmente la literatura, contribuyen a desarrollar comprensión y empatía hacia todos los hombres por su capacidad de representar las circunstancias y problemas específicos de las personas de distintas clases, de cultivar poderes de la imaginación. Sobre la imaginación narrativa volveré un poco más adelante. La posición de Martha Nussbaum sobre la ciudadanía universal ha sido polémica. Siempre se renueva la antigua polémica entre cosmopolitas y patriotas. En este caso particular, surgido unos años antes de la publicación del Cultivo de la Humanidad, el enfrentamiento no se produjo entre la izquierda y la derecha, como es habitual, sino dentro de intelectuales de la izquierda norteamericana. Ese enfrentamiento subyace en el texto de Martha Nussbaum, como cuando insiste, tomando como fuente a los estoicos y a Cicerón, en que ser ciudadano del mundo no significa tener que renunciar a las afiliaciones locales. La obra de Martha Nussbaum presenta una amplia fundamentación teórica y da cuenta de las experiencias realizadas en muchas universidades norteamericanas.
experiencias en las que la autora ha participado activamente y en las que se tiene muy en cuenta a alumnos y profesores. La educación debe preocuparse, dice, de la situación real del alumno, del estado de sus conocimientos y creencias, de los obstáculos para que ese alumno alcance la introspección y la libertad intelectual. Se multiplica la referencia a cursos implementados en diversas universidades, a la formación interdisciplinaria de los profesores, cuya preparación, solventada por fundaciones, incluye estadías en las regiones estudiadas. Cito ahora un fragmento de un trabajo de Cecilia Braslavsky. El aprendizaje socrático posibilita a los jóvenes la construcción de argumentos y el desarrollo de formas racionales de pensamiento. ¿Quiere decir que debemos promover el retorno a Sócrates ahora para todos? En cierto sentido, sí. Aquí Cecilia Braslavsky remite a Nussbaum. En efecto, continúa, lo que parece ser necesario en esta era muy controversial y contradictoria, plagada de incertidumbres y falta de respuestas satisfactorias, es la posibilidad de construir mejores preguntas y de buscar nuevas respuestas. Estas palabras provienen de una ponencia presentada en el año 2000 en un simposio internacional sobre formación continua del docente realizado en la capital del Perú y publicada en 2003 en Buenos Aires, titulada 5 pilares para promover un cambio de paradigma en la educación del profesorado. Los 5 pilares son las 5 competencias que consideraba Cecilia Braslavsky necesarias o suficientes para alcanzar el objetivo específico de educar con sentido humanista en el siglo XXI. 3 de esas competencias tienen coincidencias con la propuesta de Martha Nussbaum. Llama sabiduría a la competencia que privilegia la educación socrática. El objetivo esencial de la competencia empatía es poder aprender y aprender a enseñar cómo descubrir que hay otros que hablan, sienten, piensan y actúan en formas diferentes, pero sin embargo tienen las mismas preocupaciones y los mismos derechos a la paz, el bienestar, la justicia y la belleza. Los profesores deben comprender e intervenir como ciudadanos productivos en el mundo en que viven y vivirán. Deben ampliar el horizonte cultural utilizando una gran variedad de fuentes, la literatura, el cine, la televisión, visitas a museos. Esto es lo que propone la competencia llamada ciudadanía. Las otras 2 competencias son institucionalismo, dirigida a fortalecer con la participación de todos las instituciones educativas, que son espacios donde la gente se reúne, piensa y trabaja en conjunto. Y pragmatismo, indispensable para que los docentes posean criterios de selección de estrategias o de inventar otras más allá de las disponibles. La ponencia de Cecilia Braslavsky fue pensada para la formación de docentes en América Latina y aporta el resultado de diversas experiencias realizadas en la región. El 15 de noviembre de 2009, Clarín publicó un artículo titulado «Cada vez más suicidios, adicciones y depresión en las tropas de Estados Unidos», por motivo de la matanza de Fort Hood, llevada a cabo 10 días antes por el mayor Mir al-Hassan, psiquiatra del ejército. El artículo incluye ejemplos del desorden mental que puede afectar a los que han estado expuestos a acontecimientos terribles, con daños físicos importantes. Se señala también que Hassan había advertido varias veces sobre el problema de soldados de religión musulmana que estaban conflictuados por verse obligados a luchar en países musulmanes como Irak y Afganistán. En la página siguiente, enfrentada a la anterior, un título llama la atención. El Pentágono revive a Sófocles para aliviar el dolor de la guerra. Se explica que el Departamento de Defensa ha destinado casi 4 millones de dólares para que una productora independiente visite 50 dependencias militares el año próximo, es decir, este año, y realice lecturas de 2 obras de Sófocles, Áyax y Filoctetes.
Ese esfuerzo es un proyecto de salud pública destinado a ayudar a los miembros de las Fuerzas Armadas y sus familiares a superar los estigmas de las heridas psicológicas, mostrando que algunos de los héroes más valientes habían padecido sufrimiento mental a causa de la guerra. Estoicismo. Martha Nussbaum, la referencia es insoslayable. Cuando en El cultivo de la humanidad Martha Nussbaum trata la imaginación narrativa, dedica un espacio importante a las tragedias griegas que preparan, como decía Aristóteles, para el tipo de cosas que podrían suceder. Cita varias veces la tragedia Filoctetes. Con su Filoctetes dice: Sófocles desafió a su público a que vieran sin acobardarse lo que para los personajes resultaba desagradable y repugnante: pus, gritos blasfemos o el cuerpo de Filoctetes cubierto de úlceras. Es oportuno recordar aquí, y me gusta recordarlo, que cuando estaba a punto de estallar la guerra de Irak, en varias ciudades del mundo se representó un mismo día la comedia Lisístrata de Aristófanes, como forma de protesta de la humanidad. Estas formas de pensar la humanitas en nuestros días, en nuestro mundo globalizado, recobran las dos acepciones fundamentales de la palabra: humanitas y humanitatis studia, humanidad y las humanidades. Lo interesante es la forma en que ambas se fusionan, ya que humanitas se integran y se constituye en objetivo final del currículo de los Studia Humanitatis. La humanitas no ha perdido su significación política inicial. En una vida tan llena de partidismo y de conflictos políticos, ¿podría alguien pensar como un ciudadano del mundo? Se pregunta Martha Nussbaum, pregunta que sin duda nos hacemos todos. Cita palabras de Marco Aurelio: no puedo sentir cólera en contra de quien es del mismo linaje ni odiarlo. Nacimos para trabajar juntos, como los pies, las manos, los ojos y los dientes superiores e inferiores. Trabajar en contra del otro sería por lo tanto contrario a la naturaleza, y estar enfadado con un hombre o darle la espalda es trabajar en contra de él. Concluye Martha Nussbaum diciendo que los que participan en política en el mundo de hoy podrían encontrar alentadoras estas palabras que llegan a la raíz de uno de los problemas políticos más profundos de todos los tiempos y lugares: el problema de la ira. Los antiguos griegos y romanos se ocuparon del tema antes de Marco Aurelio, Aristóteles, Teofrasto, Séneca. En su tratado sobre la ira, Séneca analiza los efectos perniciosos de la cólera y considera que la educación es la que puede contribuir a moderar desde la infancia esta tendencia a la iracundia. Hace unos días, a fines de marzo, el polémico filósofo argentino Mario Bunge advirtió, citando palabras de Joaquín P. González, que la desgracia en Argentina es la discordia permanente en todos los temas. Reconocer nuestra iracundia es saber también que tiene remedio, que podemos moderarla, humanizarla y recordar, como decía el viejo Clemes de Terencio, que somos humanos y que no, del humano no se sale